Record. Listo. A ver, comencemos con la 80. Y buenas noches a todos también. No me dejen hablando solo, coño. Dios santo. A ver, ya. Sabes que esto es mejor explicarlo con Desmos para que se vea bien el grafiquito. ¿Quieres que ponga Desmos? Aunque nunca supe cómo. O sea, desea yo compartir pantalla. Es que cuando vi el video me di cuenta que estaba integrando mal. A ver, de nuevo vamos con el Desmos. A ver, está aquí. Ahí se ve. Sí, se ve bien. Ya, entonces. Bueno, igual como les estaba explicando la vez pasada, ¿verdad? Como X está entre 15 y 45 y Y está entre 0 y 60. Espérate. Ya, y Y está entre 0 y 60, es fácil ver que esta diferencia aquí va a estar entre 0 y 40, entre menos 45 y 45. Entonces el valor absoluto va a estar entre 0 y 45. Y por eso es que Z se mueve entre 0 y 45. Entonces lo que les estaba diciendo es que aquí se pueden considerar dos áreas. Cuando Z va desde 0 a 15, ¿verdad? Cuando Z va desde 0 a 15, que es esta área de aquí, ¿verdad? Esta de aquí, la que se está moviendo. Deja poner esto para que lo vean. O sea, esta área de aquí, y cuando Z es mayor que 15 hasta 45, que es más fácil considerar el complemento, que es la otra área de acá. Bueno, espérense, esto aquí es 15. Cuando esto va de 15 a 45, desde 15 hasta 45, que es esta otra área acá. Pero si se dan cuenta, es más fácil aquí en este caso calcular el complemento, o sea, este triangulito de acá, que fue en lo que me confundí en la tarde, que se estaba haciendo el área de acá cuando se estaba haciendo el área de acá. Pero en este caso, como te pide que sea menor que 5, ¿verdad? Tú puedes considerar tranquilamente el área que está entre 0 y 15, que es el área que vamos a considerar ahorita para hacer la integral. Hasta ahí sí entienden. Espérate. No, a ver, me perdí un poco. ¿Puedes repetirlo? Sí, mira, o sea, en este caso te está pidiendo que la diferencia sea menor que 5, ¿verdad? Que, Te dice que, o sea, que los tiempos no varíen más de 5 minutos. sí, o sea, es simplemente que la diferencia sea menor que 5 Ajá, para eso. entonces, si es que si te das cuenta, ¿verdad? Esta área de aquí, date cuenta lo siguiente, mira. Esta es toda el área que vas, o sea, toda el área de la función de probabilidad es toda esta área de aquí, ¿verdad? Toda la que está creciendo de aquí. Toda esa, ¿verdad? Cuando es 45 es toda el área y cuando es 0, evidentemente, es 0, ¿no? Entonces, pero lo que yo te estoy diciendo es que esta área de aquí es un poco, no sé cómo decirle, pero es un poco complicada a partir de 15, porque a partir de 15, esta área de aquí, ¿verdad? Es un poco más compleja de calcular, entonces es más fácil calcular el complemento, es decir, este triangulito de aquí. O sea, a ver. Bueno, es más fácil calcular este triangulito de aquí. Déjame a mí rayarlo. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está esto? No, no. Ah, ah, no, no. Estoy un poco torpe ahorita. Me disculparán. Anoté. Ahí está. Esta área de aquí. Esto de aquí. Ajá, esa área de ahí es el complemento, ¿verdad? Sí. O sea, a partir de 15, que 15 es este puntito que está aquí, a partir de 15 es más fácil calcular esta área de aquí. Porque si te das cuenta, si calculas directamente esta área que está aquí, tienes que calcular, primero tienes que calcular esta de aquí, la que va de aquí hasta acá, y luego calcular esta rayita de aquí. O sea, y eso ya es nomás de cálculo vectoral, que hay veces hay áreas que son más fáciles de calcular de otra forma. Entonces, Ujú. aquí es lo mismo, a partir de 15 es más fácil calcular el complemento. Pero en este caso, como te está pidiendo que la diferencia sea menor que 15, menor que Menor 5, que perdón. 5. Es más fácil calcular lo normal. Ajá, es más fácil calcular lo normal, entonces vamos a poner hasta 15 nomás.
Es decir, toda esta área de aquí, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, como les decía en la clase pasada, o en la sesión anterior, X se va a mover en todo el dominio, se va a mover desde 15 hasta 45, ¿verdad? Y Y, que fue donde me confundí, Y en este caso va desde la función Y más Z, no, perdón, lleva desde la función X más Z hasta la función X menos Z, que es esta función, esta recta de aquí hasta esta recta de aquí. No sé si quieres escribir la integral. Ya vamos a ver. Entonces vamos de nuevo. Va desde, primero Ah, X está fijo. X está desde 15 a 45. ajá, porque date cuenta que por mucho que yo mueva entre 0 y 15, ¿verdad? Por mucho que yo mueva esta área, el área siempre va a estar en todo el dominio de X. Así veo. Y Ajá. ahora, en cambio la Z, bueno, la Z, Cambio la Y. Y está desde X menos Z, que es esta recta de aquí, hasta X más Z. Listo. Y ¿Cuál era ya- la? la función era 1 entre 1800. ¿Te acuerdas que era ¿Por qué era una 1 entre 1800? el ejercicio te lo dice. Era una función, una distribución uniforme entre 0 y 60 y entre 15 y 45. Dicen que eran independientes, ¿no? Ajá, nomás multiplica. Y eso es un numerito. Ya, ok, ok. 1 entre 1800. Date cuenta que esa integral es sencillita, pues directamente, hacerla directamente. Aunque, a ver, el primero es de Y y luego de Ajá, X. ajá, de X. A ver, hagámoslo aquí mismo para no manchar el paint, porque tengo la idea de hacer una captura de pantalla. A ver, luego esto sería 1545 de 1 entre 1800 de... 2Z. Sí, tiene toda la boca llena de razón. 2Z. 2Z de X. Y eso es igual a... 30 por 2Z. Ya voy a simplificar aquí, entonces esto es 9000 Z. Ujú. Y Y ahí nomás esto simplificas. Y simplifico. debe quedar Z entre 30, queda. Y esto de aquí que acabo de calcular es la distribución. Ah, no, la Date cuenta. pro. No, date cuenta que eso ahí es la función de distribución, pero cuando Z está entre 0 y 15. Entonces ya nomás reemplazas con 5. A ver, ya vamos a ver. Nomás reemplazas con 5 y te queda un sexto, que era lo que les estaba diciendo. Es f de z, de z con. Ajá, eso ahí es con Z entre 0 y 15. A partir de 15 es más fácil calcular el complemento. Ya listo, déjame tomarle captura para. Uy, Dios esto, que me hago bola, que me hago bola. Y. Ya, ahora yo comparto pantalla. Ahora, no sé si quieres hacer el B de una vez. Claro, el B de una vez también, pero primero déjame poner esto A en. ver. Vamos a poner. Vamos a ponerlo más formalmente. F de z es igual a z entre 30 con 0 menor a z, menor o igual, menor o igual. Da lo mismo menor o igual o menor Sí, en porque, estadística. sí, En porque es estadística. continuo. Sí, ya. Para ahorrar. No, no me digas que llegue tarde. No, aquí estamos. Estamos aquí resolviendo de nuevo la 80 para explicarlo mejor. ¿De cuál? La El 80. 80. Ah, ya, dale. El Como el día, 80. me pongo el día. Y Como el esto. profe Hack. Ay, Dios santo. Y entonces se reemplaza f de 5. Es igual a la probabilidad de que z sea menor a 5 y eso es igual a 5 entre 30, que eso sería un sexto. Ujú. Y ahí está, listo. Ahora, vamos a Ya. ver. El B, mira, el B lo puedes hacer de dos formas. La primera es, ya tienes una parte de la función de distribución. Nomás calcular la otra parte.
Esa es la primera forma. Pero la segunda forma es ver el gráfico y te vas a dar cuenta que el área es un área conocida. El área es un área conocida, la mujer llega O sea, primero. o sea, mira, ¿Dijeron el A? sí, Sí, Ah, es ya, de esto. acuerdo. Es esto de aquí. ya lo expliqué, esto sí ya lo expliqué bien, bien. Esta vez lo explicaste bien. Está Sí, que en grabado, la, ¿verdad? Ah, ya. sí, Sí. en la tarde me confundí con el complemento. A ver, Tranquilo, entonces, tenemos errores. con la B, déjame poner esto aquí. Déjame poner acá de nuevo las variables aleatorias X uniforme de parámetro 15, 1545. Hombre, llegar. Hora del hombre. Al diablo. Más sencillo. U de 0 a 60. Hora de la... Listo. A ver, primero tenemos la conjunta, que es esta, por si acaso. Esta es la conjunta. Ahora queremos saber solo de la mujer. Ujú. Es la probabilidad de que la mujer llegue antes que el hombre. O sea, que la probabilidad de que Y sea menor que X. Recuerdo las clases de estadística con Eva María, siempre me decía, siente la probabilidad. Ay, Dios santo. Para esto sería P de, Equivale. eso es equivalente a decir Y menos X menor a 0, ¿no? Ajá. Y ahora mira, déjame compartir pantalla un ratito. Ok. Que con el gráfico se entiende mucho mejor. Espérate. Ya, entonces ahí date cuenta que si o sea, date cuenta que al restar esto te va a quedar que Z va a estar entre menos 45 y 45. Y te pide que Z sea menor que 0. Es decir, te pide desde menos 45 hasta 0. ¿Verdad? Es toda esta área de aquí la que te está pidiendo que consigas. Pero como te dice que se queda, o sea, desde Z menor que 0 te pide ya toda esa parte ahí, o sea, desde 0 hasta 45. Es decir, te está pidiendo toda esta área de aquí, esta especie de paralelogramo que hay aquí. Eso es un trapezoide hasta donde yo tenía entendido. Eso. Sí, es un trapezoide, tienes razón. Ya, bueno, este trapezoide que está aquí, el que está entre los ejes y las paralelas, y esta recta de aquí. Bueno, pues entonces hay dos formas de calcular la probabilidad, o bueno, hacer Ajá, la integral a lo bruto haciendo así, ¿no? Calcular esta área primero y calcular luego esta otra área. bueno, esa es una forma. También podrías calcular la función de distribución y ahí te va a salir también. O lo que yo hice, que fue lo siguiente, cuando z es igual a 15, es la integral, la distribución que acabamos de calcular ahorita. Cuando z está entre menos 0, perdón, está entre 0 y menos 15. Perdón, menos 15 y 0. Ujú. Es la misma distribución que acabamos de calcular. Y la otra, y cuando está desde menos 15 a 0, date cuenta que nomás tienes este triangulito. Déjame graficar aquí. Igual a x menos 15, creo que es. Ajá, menos 15, perdón. Menos 15. Date cuenta que la otra área es este triangulito de aquí. Y un triángulo sabemos cómo calcular su área. No necesitas hacer la integral. Va a ser por altura sobre 2 también. Ajá, no necesitas hacer la integral porque conoces esta base, ¿verdad? Y esta altura es simple. Porque simplemente te estoy diciendo que va desde menos 15 a 45. Entonces, si esto de aquí es igual a x menos 15 y esto vale 45, cuando reemplazas 45 aquí te va a salir que la altura es 30. A ver, Eso a ver, sí a te, ver. sí te queda claro. Esto de aquí es la altura vale 30, ¿no? Sí, Ah, ya. Ya ah, ahí. porque date cuenta que la división entre las dos regiones es igual a x menos 15. Sí, aunque ahora que me lo pongo a pensar, este número nos tiene que salir un número entre 0 y 1, no puede salirnos algo más.
Más Es que grande. todo eso va dividido por 1800, pues recuerda. Ah, ya, tienes toda la boca llena de razón. Entonces, como ya calculamos la integral, mira, toda esta región de aquí ya calculamos la función de distribución. Solo le tienes que reemplazar. En ese caso, con el valor máximo se tiene que reemplazar, ¿no? Sería en este caso, con z igual a ver, ¿cuánto era? Menos Con 15. No, perdón, sí, 15. 15, sí. Con f de z igual a 15 y luego hay que calcular la otra partecita. Y nomás calculas el otro área. Y ahí eso te debe dar un medio. A ver, déjame tomarle captura a ese nuevo detallito. O sea, escribe mejor área 1 y área 2 para que te guíe. O sea, se puede calcular directamente con la función de distribución, pero es más cálculo. Y como es un triángulo, se puede hacer directamente. Área 1 y a calcular área 2. De hecho, Área, mira, si te das cuenta, esta área de aquí es la integral entre 0 y 45. Y en este caso, iría desde z. No, perdón, iría desde. Déjame que aquí lo tengo resuelto. A ver. y no iría desde 0 hasta lo que No. vende. Mm, A ver, aquí está, espérate. Ya tomé captura de eso, así que si quiere, para poder yo compartir ahorita. Ya. Ya, a ver. Aquí está el área 1 que ya está calculada. O sea, y esta forma es mejor porque no tienes que asumir la simetría que tiene simetría, pero habría que demostrarlo la simetría. Ya, mira, la integral te queda lo siguiente, mira. Ya, ahí, justo ahí deja el área, deja la figura con el área para que veas. Date cuenta que la recta verde, ¿cuál es? La recta es y igual a x. Ajá. Y la recta negra, Es y igual a x menos 15, ¿no? ajá. Entonces x va desde ahí. No, x más 15 es, X más 15. si no recuerdo mal. A ver. No, x menos 15, ¿verdad? X menos 15, tienes razón. Ajá. Entonces, o sea, ya tienes el área 1, pasas al área 2, que hasta donde yo tengo entendido debería ser de 0 hasta esta recta, cuando integras con y. No, pues date cuenta que el área 1 lleva desde x más 15 hasta x, ¿verdad? Perdón, x menos 15, me confundo. Desde x Ya, menos 15 hasta x, y x va en todo el dominio. eso sí. No, pero o sea, ¿para qué discutir más el área 1? Ya tenemos la fórmula del área 1, que es esta de aquí, ¿no? Ujú. Z entre 30. En ese caso podría ser más z. Es que date cuenta que, o sea, esa ahí tendrías que dividirla para 2, porque date cuenta que al calcular el valor absoluto, también estás calculando la parte que está por arriba de x. Cierto. Arriba ¿sí me entiendes? Sí, tienes toda la boca llena de razón. No, pero es más fácil nomás encontrar la región A1, que facilita. Porque ya el análisis lo hicimos en el literal anterior. Bueno, entonces A1 sería la integral desde 1, no que desde 1 que estoy diciendo, primero con las x fijándolas es de 0 15, hasta, 15. Date cuenta que x está entre 15 y 30, y 45, perdón. caray, siempre me voy de las ramas con Y eso. en A ver, este ok. caso, y se va a mover desde x menos 15 hasta x. Y la función de distribución, que es 1 entre 1800. Área 1, Y el área 2 es el triángulo. ya. Que esa no hay necesidad de calcular la integral. Este es de x,
Espérate, de X, ¿verdad? No, de Y, caray. De Y, de X. Listo. A ver, calculamos esta cosa. Sería 15,45. A ver, voy a 15. dejar en... así. 15 entre 1800 te queda. Ajá. Y ahí eso te queda 15 por 30 entre 1800. Y 800, más le tienes que sumar el área 2. 6. Y espérate cuánto vale aquí. Ahora, ¿cuántos estudiantes de la Politécnica se necesitan para calcular una área? 600. Ya, ahora aquí esto sería sacando la No es tercera. 60. 0.25, ¿verdad? Bueno, Más rápido. sí. Yo estoy ya oxidado con los cálculos. Y la otra área es el triángulo nomás. Y esa no es necesario hacer la integral. Si fuera una área diferente, ahí sí que toca hacer la integral. Todo esto es 1 partido por 1800 el área, ¿verdad? Ujú. Y ahí en este O caso sea, está sacando el volumen realmente. eso sería base por altura, que es 30 y 30, ¿no? Ajá. Entre Por- 2. Y eso ah, te va a dar lo mismo, 0.25. ya todo. Y ahí está, 0.25 más 0.25, un medio. Que tiene sentido, porque si te das cuenta es la mitad de toda la área. Y el volumen va a ser la mitad, por tanto. Y menos X menor a 0 es igual a área 1 más área 2 igual a 0.25 más 0.25. Igual Y a... eso es todo. Ay, ay, ay. ¿Algún otro ejercicio? Pues el siguiente, vamos a hacer todos los que se puedan. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a ver, primero déjame guardar esto. Bueno, y en el video pongo el día porque me perdí con la. Sí, él se resuelve así, solamente que en vez de x ser la cota superior es x más z. Juegos, administrador, Estás calculando nota, las dos áreas. ejercicio 3. Matemáticas. Sería guardarlo un poco mejor, porque debería decirlo de ver uno, pero Ya, a el ver, siguiente es el cual, el 87 creo que sigue ahí. general, No, en lista de... Ah, sí. espérate, ¿dónde están? ¿Dónde Sí, el, están? el 87. Okidoki. Espérate, que déjame pasarlo por el grupo, también esto. Ajo, pobrecito. Pobrecito el Nicolás. Ahí está el Paint. Por si alguien lo necesita. Y ahora sigamos. Nuevo. 87 dijiste. No me gustan estos ejercicios. Ah, el 87 facilito. Más vale. Porque ya ni me acuerdo qué es geométrica. Ay, no. Distribución geométrica. Sean X Y variables aleatorias independientes. Con X, geométrica. ¿Qué era geométrica? Ya ni me acuerdo. P1 por a la X No, por esa 1 no es una menos P1. discreta. Ajá, es discreta. Ah, ya. Vaya por Dios. Y el mínimo entre estos En las dos. fórmulas está ese. Ajá, esa es directamente aplicación de fórmula nomás. A ver, déjame Ahí, ver. ahí. No, no, Bueno, no, en las fórmulas de la clase 2, el PDF de la clase 2. clase 2. Ahí mira, ahí está. Date cuenta que estás calculando el mínimo, entonces nomás tienes que aplicar la fórmula. Ok. Entonces, No, perdón. O sea, con la fórmula no te va a salir porque ahí estás asumiendo independencia, pero si haces el mismo procedimiento de la fórmula te sale. O sea, ¿cuál la misma, será? pero si quieres lo hacemos ahorita. Pues vamos a hacerlo ahorita, pues.
Sean X e Y variables aleatorias independientes con X geométrica y ya. A ver. Tener la distribución de Z también. A ver, ¿cómo se hace esto? Ya, pues mira, sería P de Z menor que Z minúscula. Pero eso es equivalente a calcular el complemento, 1 menos el complemento. 1 menos P de Z mayor o igual a Z más. Y ahora date cuenta que Z es el mínimo, ¿verdad? Entonces, si Z es mayor que Z minúscula, significa que tanto X como Y deben ser mayores que Z minúscula, porque Z es el mínimo. O sea, esa es la probabilidad conjunta de que X sea mayor que Z y de que Y sea mayor que Z. Menos P de X sea mayor o igual a Z. Espérate. Aquí lo reemplazo para no ¿Cómo perder. dijiste? ¿Cómo dijiste? Es Si que mira, es- date cuenta que es el mínimo, ¿verdad? sí, si el mínimo es mayor que un número, entonces el otro también tiene que ser mayor por obligación. Ajá, porque date cuenta que si el mínimo es mayor que Z, tanto X como Y deben ser mayores que Z, porque es el mínimo. Menos P de X mayor a Z. Y le pongo la intersección aquí, ¿no? No, ponle una coma nomás, solo con una coma es suficiente. Y es mayor a Z. Listo. Y entonces literalmente la densidad conjunta o algo así, ¿no? No, porque date cuenta que son independientes. Tienes que hacerla por separado. Ajá, la puedes separar. O sea, simplemente puedo multiplicarlos así, ¿no? Ujú. Exacto. Okidoki. Ay, ya. Y ahí nomás reemplazas. Busca en la fórmula la densidad de, no, perdón, la distribución de la geométrica. Geométrica es esto. Esto es f de x, la normalita. No Pero no está, hay- busca en Wikipedia están las tablitas ahí. Vamos a ver aquí en San Wikipedia. Y ahí está, es 1 menos P a la X más 1. Aunque no, pero esto no cuenta como cuando es x menor que z. Ah, sí, cierto, tienes que poner 1 menos P de X menos Z. Sí, tienes razón. Tienes que reemplazar ahí. Bueno, entonces aquí estamos 1 menos p de x menor a z. Y otra vez acá. Z. Y ahí nomás reemplazo. Y eso es igual a 1 menos. 1 menos. Ahí te va Como a que quedar, directamente te queda 1 menos P1. demasiados 1 menos algo. Ahora ya directamente ya. Directamente te queda 1 menos P1 elevado a la X más 1. Sí, así veo. Uy. Ah, estoy muy torpe ahorita. 1 menos p 1. elevado. P1, son diferentes parámetros. Ah, sí. P1 elevado a la x más 1. Y el otro lo mismo, pero con P2. Elevado a la. Ahí puedes poner directamente X más 1 porque date cuenta que tienen la... Bueno, sería Z más 1 realmente. No X más 1, es Z más 1. No sería y más 1 en ese caso, No, mejor. sería Z más 1. Date cuenta que P de I menor que Z es igual a F de Z. A F grande Ah, de Z. ah. Claro, pues la probabilidad de que I sea menor que Z, por definición, es igual que la función de distribución evaluada en Z. O sea, en ambos el exponente es Z más 1, en ambos. Ah, ya. Así sí. Z más 1. Y ya, esto Y ahí, quedaría. y ahí puedes agrupar.
¿Todavía quieres que agrupe después de estas vainas? O sea, puedes agrupar 1 menos P1 por 1 menos P2, todo eso a la Z más 1. Ah, ya. Eso sí. Ya listo. Y ahí, date cuenta de lo siguiente, como Z es el mínimo entre X y Y, date cuenta que va a tener el mismo soporte, que va a ser 0, 1 hasta el infinito. A ver, ¿cómo? Date cuenta de que tanto X como Y, el soporte de esas dos son los naturales, suponiendo que el 0 es natural. Son los naturales, ¿verdad? Sí. Entonces, si Z es el mínimo entre dos números naturales, también va a ser un natural. En consecuencia, date cuenta que lo que tienes ahí abajo es lo mismo, es la misma función de distribución de una geométrica, solamente que en este caso P va a ser 1 menos P1 por 1 menos P2. Ah, ya, claro. Y en consecuencia va a ser geométrica con el parámetro P igual a 1 menos P1 por 1 menos P2. Esta es geométrica con... O sea, igual en el deber tienes que poner el análisis del soporte, porque el soporte tiene que ser el mismo para que puedas garantizar eso. Pero el soporte de la geométrica no es los mayores iguales a 1. No, va desde cero. Va desde 0 hasta infinito. Son los naturales, Ah, suponiendo ya. que ser natural. Mm. Espérate. ¿Cómo hago la justificación del soporte? Date cuenta que Z es el mínimo, o sea, va a ser una cantidad menor que esas dos. Menor o igual. El mínimo siempre es menor o igual. Entonces, como ambos son naturales, el mínimo entre dos naturales va a ser otro natural. Z, número natural, cualquiera. Y por ahí suponiendo que el cero es natural, que siempre que hay autores que lo determinan natural, otros que no. Nunca se decide. Pero es mejor que sea natural porque así es un monoide en los naturales. Por cierto, ahora que te pregunto, ¿cuántos años ya llevas con tu carrera, con esa carrera? Matemáticas, Sí. 2. Ah, mira, igual que yo. Entonces sí estamos a la par. Solo que seguramente tú fuiste más materias, cogiste más materias. A ver, suponiendo que eres matemático. Y ahí está. Entonces Z es geométrica con P igual a todo esa cosa ahí. 1 menos P1 por 1 menos P2. Con P igual, ¿no? 1 menos P1, 1 menos Ahí, no P2. sé si entendieron todos. O sea, a mí yo siempre me hago bolas con el último análisis del Lo soporte. importante es, el soporte también es importante. Es bastante importante. Porque a veces con el soporte te das cuenta más o menos qué distribución puede llegar a tener la variable aleatoria. Bueno, déjame guardar esto. Imagen PNG, como sea. Cuatro. Ahora es... O sea, lo que entendí del soporte es que como Z es el mínimo entre la variable aleatoria X, entre las variables aleatorias X y estas tienen el soporte de los números naturales, por ende Z también tiene el soporte de los números naturales. Claro, porque date cuenta que si tú tomas el mínimo entre los naturales, te va a dar otro natural sí o sí. Ajá. Y como X puede ir desde 0, entonces también está incluido el 0. X puede ir desde 1, también está incluido el 1. Y así sucesivamente. Ya, listo. Gracias. Ya. Vamos a la siguiente, a ver. Vamos a ver cuántas podamos antes de las 10, porque a las 10 quiero ir a la cama. O a menos de que te quieras que terminemos antes. No, tengo que estudiar para el control de lectura de mañana. De... Estadística y comunicación. Ahí va. Espérate, ¿hay un control de lectura de estadística? Sí, cuidado te olvidas, antes de las 2. No, ese yo ya lo hice. Es video, creo.
Sí, Ujú. ese video. Como ese video, la verdad sí es más sencillito. Los de video son más sencillitos. A la 88. No me acuerdo si ya la habíamos hecho. No, Ay, no, qué bonito. Ya me metieron cosas de logaritmos. ese es fácil. Mejor coge lo del que no está traducido, que cuando lo traduce se daña. Porque ahí es la parte entera. A ver, cero. Oye, Este de aquí lo- no está traducido. ¿Dónde está traducido? no, el que Acá. no coge el que no está traducido, que cuando se traducen algunos símbolos no se ponen bien. Ceja. Ese sí que es lo hago ¿Qué? yo, que ese hay que escribir bastantes símbolos. Entonces. No sé. No sé cómo. ¿Ya te funciona el lápiz? Sí, ya logré que se funcione. Aleluya. Pero a ver, no, me quedé locote. ¿Qué dijiste para que hiciera? Espera, espera. Que Ah, pongas sí, en no. el Paint el 88 que está en portugués. Pero en el que está no traducido, porque cuando tú Por eso. traduces, como es bueno, supongo que es una inteligencia artificial, traduce mal algunos símbolos. Ay, Dios mío, ya. Aquí estamos. Página 83 lo que es. Más No abajo. exactamente, más abajo. Y 88. Ahí está. Sopa de macaco. A ver, espérate. Déjame también pasar esto. Si ya lo pasé. No lo he pasado. Lo paso aquí ahora. Se me vuelve loco. Ya. Hay que tener cuidado con eso del ejercicio. Carajo, ¿verdad? El Filtras. man dijo No. que era, el man dijo que era estricto con esto del... No, pero dijo que sí nos de- podíamos reunir y conversar ejercicio. Ah, sí, dijo eso. Sí, pero que o sea, ajá, dijo que la presentación es individual, pero que no había problema si nos reuníamos a hacer ejercicio. Hombre, gracias al cielo, porque si no, ya. Ya. Todos con copia cero. Muy negativa. A ver, aquí estamos. De nuevo. Pero sí ya lo Y tenía. Ese es fácil. Asusta, pero es fácil. casi siempre lo que asusta termina siendo fácil en matemáticas. Y lo que no asusta termina siendo una pesadilla. A ver, se deja una variable aleatoria con distribución uniforme en un intervalo abierto 0, 1. Cuando dado P obtenga la Lo distribución tengo de la acá. variable aleatoria. Ah, qué lindo. Ajá, yo lo hice por dos partes. O sea, primero analizar el soporte. Claro. Analizando soporte. A ver, ahora sí se me está moviendo un poco chupo. Analizando soporte. Ya. Yo creo que termina en una discreta. Ujú. A ver. Primero, se analiza el soporte. También tenemos que U es una variable aleatoria con distribución uniforme en intervalo ya. Ajá, y en consecuencia, U está entre 0 y 1 estricto. Un Ten en cuenta que es importante eso que es intervalo abierto. informe de ¿Qué quiere decir un intervalo abierto? No incluye los extremos. Informalmente que no incluye los extremos. formalmente que está en una topología. Ajá, la topología usual de R. Y bueno, ya. Informe. Y 0 es menor que U, chiquita menor que 1. O Ah, sea, pues entonces, en consecuencia, el logaritmo de U va a ser menor que 0, porque U es menor que 1. menor que 0. Pero luego esto sale que es menor que 0 también. ¿No?
El logaritmo de 0 es cuando tiende a 0 se va al menos infinito. Ah, No es acotado. 0. Entonces esto se le pone menos infinito. No se le ponga. O sea, ahí nomás déjalo, con logaritmo menor de u menor que 0. Ya listo. Logaritmo de u menor que 0. Y ahora, Y asimismo, si te das cuenta, como p está entre 0 y 1, también 1 menos p va a estar entre 0 y 1. Ahí le ponen los cálculos de las desigualdades. Lo vas a ver. a ver. P está entre 0 y 1. Ah, Claro, y tienes que trabajar el soporte, ¿verdad? Ujú. Sería, Con el soporte te das cuenta que la distribución es discreta. O sea, que es obvio que va a ser discreta porque la parte entera es una función que va a los naturales. esto es parte entera. Ajá, no es división, es parte entera. Madres. Ok, ok. Entonces, 1 menos p también va a estar en ese intervalo. listo. Ya. Y ahora, el cociente de esas dos cosas va a ser mayor que 0. Y aquí hay que aplicar un poquito de análisis. Déjame escribir. Ya. Como quieras. Ahora, mira, date cuenta que p es un número fijo, ¿verdad? Entonces, si fijamos p, date cuenta, conforme u tiende a 0, conforme u tiende, espérate, acá, bueno, u tiende a 0, el logaritmo de u, esto es así, tiende a menos, el logaritmo de todo esto Tiende a 0. tiende a infinito, Que digas, sí, cierto. ¿ya? Y cuando u tiende a 1, esto de acá tiende a 0. Ahora, date cuenta lo siguiente, dado que los naturales no son acotados, ¿verdad? Como los naturales no son acotados, naturales no, no son acotados, siempre vas a poder elegir un n en los naturales. Ahí no me Tal digas de que- nuevo la propiedad arquimidiana. No, no es parecido a la propiedad arquimediana, pero no es a la propiedad arquimediana. Siempre vas a poder tomar un n en los naturales, ¿verdad? Tal que n va a ser menor o igual, que, bueno, voy a poner entre comillas nomás, que todo esto, y esto va a ser menor que n más 1. Y eso lo puedes hacer porque n no es acotado, porque los naturales no son acotados, ¿sí? Porque si te das cuenta, por contradicción puedes probar que si esto no se cumple, entonces los naturales van a estar acotados, lo que es una contradicción. O sea que haya haya siempre un número entre otros Claro, naturales. porque de hecho también puedes argumentarlo por la propiedad arquimediana, pero supongo que no todos los que ven estadística ven la propiedad arquimediana. Yo solo lo mencioné solo por ver análisis matemático uno. De ahí no sé si, si estamos en el mismo rubro. Pero a ver, Claro, entonces, en este caso, ¿verdad? Como date cuenta que U cada vez se puede hacer tan grande como tú quieras, U. Porque cuando tiende a 0, ese logaritmo se tiende a infinito. O sea, tiende a menos infinito, pero como el logaritmo de 1 menos p es menor que 0, tiende a más infinito. Y en consecuencia, como n no es acotado, tú siempre vas a poder tomar un n lo suficientemente grande que esta relación se cumpla, que va a estar entre n y n más 1. Eso siempre se va a poder hacer. donde manchas aquí todo esto es esto de acá, ¿no? Ajá, esas dos comillas son eso para escribir todo eso. Ya. Y en consecuencia, ¿verdad? Por la propia definición, entonces, déjame escribir acá, que no me deja escribir por allá. Entonces, por la definición de la parte entera, entonces, la parte entera de todo esto va a ser igual a n. Y en consecuencia, x donde vive. En N. Exacto. Entonces, x es discreta. Y el soporte de x son todos los naturales, asumiendo que 0 es natural. Ya, vamos. Déjame yo copiarlo aquí porque si lo borras. O saca la captura. Buena propuesta. O sea, ahí lo importante es ver ahí que como los naturales no son acotados, se puede hacer esa propiedad de acotarlos. Perdón, como no está acotado, precisamente se puede hacer eso de
meterlo dentro de ese intervalo. Eh, 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 eh. Mm. Entonces podría ser una prueba mucho más formal que eso. Espérate, déjame poner. Yo con formalismos no me llevo todavía. Ya puedo borrar todo Sí, eso. borra. Ya. Eso es el soporte, X está en los naturales. Pero ahora, Ya. ahora hay que analizando la función, pues. Ya, baja. Déjame escribir. Ya, ahí. Voy a poner analizando de densidad. Ya. ¿Escribo tú o escribes tú o escribo yo? Ah, ya yo escribo. A ver. ¿Qué quieres que escriba? Ya, pues date cuenta que ahí, entonces, como X es continua, la función de densidad va a ser igual a P de X igual a K, con K en los naturales. ¿Cómo que quieres continuar? No dijimos Perdón, que... X es discreta, perdón, X es discreta. Sí, Por ahí eso. está. Entonces, Entonces, de caso, la probabilidad va a ser igual a la probabilidad no, F grande, F grande, F grande. F grande de un K, de K, de K, de K. ya. Va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a K. ¿Eso no es la F chiquita? No, eso es la F grande. Ya, y eso de ahí, por definición, eso significa que la parte entera del logaritmo de todo eso es igual a K. No, yo te juro que esto debería ser la F chiquita cuando es No, es la F grande. Date cuenta que la F chiquita es la densidad. Y la F grande es la distribución, que por definición es esto de aquí, la probabilidad de cuando X toma un punto. Si no recuerdo mal, pero igual, bueno, si es la F, igual no cambia nada. O sea, el ejercicio se resuelve igual. Quizás puede que esté cometiendo un error con la notación. Bueno, a ver. Ahora P. Bueno, esto es P de... Uy, es la parte entera del logaritmo de U. De U sobre... Ahí ponlo directamente. U, 1 menos P. Directamente. O sea, como subíndice. No, perdón, como base creo que se llamaba eso. Es igual a acá. Ajá. ¿Listo? Y eso por definición de parte entera es equivalente a la probabilidad de que el logaritmo de 1 menos P sea mayor o igual que K y menor que K más 1. Sea, a ver. Logaritmo de 1 menos P de U. Sea... Ah, cara. Esto sea mayor que K y esto sea menor que K más 1. Es mayor o igual, pero bueno, no importa porque al final vas a tener una continua. No, mayor o igual que K. Y mayor estricto que K más 1. Y Ya, ahí nomás haces exponentes. Pero date cuenta que como 1 menos P es menor que 1, entre 0 y 1, perdón, ese logaritmo es decreciente. Entonces se invierten las desigualdades. Ay, qué bien. Entonces esto sería... Se quería 1 menos P a la K más 1 menor que U, menor que 1 menos P a la K. Ahí tienes que ponerle porque cuando 1 menos P es menor que entre 0 y 1, eso ahí es decreciente. Sí, pero entonces no sería mayor en este caso. No, pues. No, pues si me dices que va a cambiar el sentido, entonces Sí, esto... pero para que sea bonito pone directamente K más 1. O sea, 1 menos P a la K más 1. Ah, Menor que, ya listo, sí. menor que U. Y eso ahí va a ser menor que 1 menos P a la K. Y eso por definición, ¿quién es?
No me digas que es la beta. No, date cuenta aquí en U. Ahí es un Una, largo, por cierto. no. U es una variable uniforme continua. Ya, pues entonces, y eso de ahí, esa probabilidad ahí, aquí es igual. A otra uniforme continua. No, pues eso de ahí es igual a la integral, pues desde 1 menos p a la k más 1 hasta 1 menos p a la k. Ah, no es cierto ya. Claro. Claro. Y esa integral es facilita porque nomás es 1. Eso ahí de U. De U, de U. Ya listo. Y ahí nomás integras. Que esto sería simplemente 1 menos p a la k menos 1 menos p a la k menos 1. Nada más. Y ahí saca factor común. K más 1 es K más 1. Ya, 1 menos p a la k por p. Literalmente por p, nada más. Ajá, entonces es geométrica. Esta mamada es geométrica. Ajá. De cuenta porque ya analizamos el soporte y el soporte son todos los naturales, incluyendo el cero. Y en Mm, consecuencia es geométrica con P. Es importante notar que P está fijo, P no se está moviendo. pero P casi. P es un valor fijo. Esto sería f de k. Bueno. Mm. Aunque obtuvimos f de k. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Sí es F, creo que es F pequeña, no F grande. Yo sabía que era f pequeña, te dije. F pequeña es cuando es la igualdad Sí, porque si te queda eso, debería ser F. Te digo, yo es- tampoco soy un experto en estadística. Bueno, pues ahora terminamos calculando la f grande. Y ahora Sí, para... es la F chiquita. No, creo que eso está bien, sí es la F grande. Porque si fuera la F chiquita, date cuenta que en el solucionario del libro no pone que sea geométrica. Así que supongo que es porque no es geométrica. Porque esa es la F grande. Pero deja buscar mejor la definición exacta Ya de listo. probabilidad en discreta. Pero juraría que sí es la F grande. Mientras dame un segundo. Mientras buscas algo, déjame a mí hacer algo también. Mm. Mm. No, sí, está bien, es la F grande. Ahí va. Okidoki. Entonces no es geométrica. Esto no es geométrica. No, no es geométrica. Parece, Va, pero no aunque, es geométrica. aunque ahora tenemos que hallar la f chiquita, ¿no? ¿Cómo se halla la f chiquita a partir No, de él? no te pide que la hayas. Solo te Es que ahí pide. nomás, ahí estaba. Ahí Ajá, eso está. es todo. Okidoki. Entonces ya voy a pasar esto y mejor hasta ahí nomás lo dejamos porque necesito descansar, ¿no? Bueno. A ver. Bueno, igual si alguien más aparte tiene un ejercicio que. ¿No? ¿Aparte qué? O sea, si alguien aparte de Ulloa tiene un ejercicio que no sabe cómo resolver o algo así. Oh, sí. ¿Cómo es hagamos un último. Bueno, a ver. Hagamos el 93. No, vamos. 93. Es que tiene tres literales que dice que y es igual a x cuadrado más 2. El máximo. Ya. De ese No tengo tengo hecho idea. de ese tengo hecho el A y el B. El C me falta. Ok, me estoy complicando un poco con el intervalo. El 93 dijiste, ¿no? Ujú. Qué. Lo siento, Dios santo. Ilústranos. Jativa. Ya te tienen como un dios aquí. Ya está, ya, perfecto.
Aquí está. Sea X una variable aleatoria con distribución Pero mira, uniforme. el C no lo he hecho, pero hay que hacer un análisis parecido al que hicimos en el 80, Así porque veo. es un valor absoluto. Pero mira, el primero es sencillito. Date cuenta que X, ¿dónde está? X está entre, es mayor que 0 y menor que 10. Y la cuadrática es absolutamente, absolutamente, sí, es estrictamente creciente cuando X es mayor que 0. Y como es creciente, puedes aplicar el método de la transformada. La transformada de Laplace, que es la transformada de Laplace. ¿No? Laplace. Estás con Es, ecuaciones todavía. estoy con eco, sí. Fue muy fuerte como para hacer ecuaciones de alguna forma. A ver, ¿dónde está la transformada? Aquí, en la clase 1. Bueno, a ver. Ahí está, ahí está. Esa, el que está a la derecha. Esa Sí. formulita de ahí. Esa fórmula de ahí de cosas. Ya déjame justificar primero. Claro, se puede usarla porque cuando X es mayor que 0, esa función es creciente. Güey, ya vengo, ya vengo. Informe de 0,10. Ni siquiera sé si esta es la anotación como debe ser, pero bueno. Y igual a aquí mismo. ¿Está bien poner esto? No sé, estoy ahora. No. Date cuenta que X también está acotada por arriba por 10. Ya. 0 menor que X menor que 10. Ahí sí. Ya. Ahora sí, 0 menor que X cuadrado menor a 100. Y 0, 2 menor que X cuadrado más 2 menor que 100. De todos. Y esta sería Y. Y menor que 102. Estaría acotado en este intervalo, bueno, pero este es cerrado, 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 cerrado. Ya, pues Ya. entonces ahí nomás tomas la función h de x igual a x al cuadrado más 2. Y calculas la inversa. Porque x al cuadrado es biyectiva en ese intervalo. Mm. La inversa te queda raíz de i menos 2. Ay, ya, mi cabeza no está funcionando bien. Entonces, a ver, de aquí que sigue, de aquí que sigue. Hay que calcular la inversa h a la menos 1 de i. Okidoki. Entonces, igual a X al cuadrado más 2. Y menos 2 igual a X cuadrado. Raíz cuadrada de I menos 2 es igual a X. Ujú. Y ahí nomás sacas la derivada de eso con respecto a i. O sea, ya. Que queda 1 entre 2 por todo eso. Un medio de aquí mismo. Así, ¿no? Ujú. Y ahí como todo eso es mayor que 0, el valor absoluto va a ser igual a lo mismo. Y ahí nomás aplicas la fórmula.
¿Qué está haciendo? Sí, estoy aquí haciendo No, y es, algo. y es mayor que 2. Tomarán una pastilla, no se O olviden sea, pero la raíz siempre es positiva, cuando vaya a dormir. Ah, bueno. en los reales. Ah, sí, sí, claro. A ver. Ay, ay. Espérate. Ah. Dios. Ahora sí aplicamos la fórmula. Déjame verla aquí cómo es. Que es f evaluada en la inversa por la derivada. Pero la f evaluada en la inversa de x sería un décimo, ¿no? Ujú. Un décimo por 1 entre 2 raíz de y menos 2. Es igual a 1 entre 20 por raíz de y menos 2. Esto es con la B. Okidoki. Ya, pero te pide la distribución. Ah, Entonces que nomás integras. ¡Qué bestia! La integral de eso, para ir más rápido, te da raíz de i menos 2 sobre 10. ¿Integro desde 0 o integro desde 2? Ahora que lo pienso. Es de 2. Claro, es de 2. O sea, pero directamente puedes ponerlo, o sea, porque esa integral es sencillita. Ya. Puedes directamente poner que la difusión de distribución va a ser 0 cuando y va a ser menor que 2. Y va a ser 1 cuando y es mayor que 102. Y toda esa función en el otro caso. Así es la O integral, sea, ¿no? poner y ahí es un poco abuso de notación. Cierto. Entonces sería poner P. Por ejemplo, P, no sé. Me pregunto ahora que lo pienso, ¿quién rayos es Pope? Que todo el mundo lo hablaba. Llegué tarde. ¿Qué literal es el mismo? El A. Sí, Ajá. Ela. Primero haces todo esto. Primero. Ese es sencillo. ¿Qué es todo esto? Es el método de la transformada. Y Ah, ahí está, ya. ese es el análisis del soporte. El soporte Ya. ahí primero lleva en ese soporte y luego tú sabes que tienes que sacar de inversa esto. Ya. Le sacas la inversa y luego la derivas. Ya. Ah, nomás tienes que reemplazar en la fórmula esa. Y eso Ajá. lo puedes hacer porque h de x es creciente. Sí. No, ¿por qué la integral va de 2 a y? Por el análisis del soporte. Ajá. Vamos a No, el de soporte. 2. El soporte va de 2 a 102. Ya. No va desde 0. O Y a sea, ver, el soporte de Y es de 2 a Y. No, es que esto estamos sacando la distribución. porque te La- pide la distribución, no te pide la densidad. Ah, ya. Ya, entonces, bueno, aunque 2. ahora que lo pienso, esto no está fácil de integrar, oye. Sí, Sí. te queda arriba raíz de p menos 2 sobre 10. Espérate. De cuenta que eso es lo mismo que poner raíz de x. Te haces un cambio de variable rapidito. Ah, ya, claro. Tienes toda la boca llena de razón. Y te da raíz de p menos 2 sobre 10. No, chico, me perdí. ¿Por qué los límites son de 2 a Y? Por el análisis del soporte. Primero analizas Es el que mira, date cuenta que te pide la distribución de x al cuadrado más 2, ¿verdad? Ya. Eso es y. Entonces, x como es uniforme está entre 0 y 10, Ya. ¿verdad? X al cuadrado entre 0 y 100. Sumas Ah, 2, sumas 2 para que se mantenga la desigualdad, se suma en todos lados, y eso va a ser igual a ya. y, por definición.
porque es la distribución que te están pidiendo. Y en consecuencia el soporte de Y va a ser de 2 a 102. Ujú. Ya, listo. Ahora sí. Y en este caso se pone desde 2 hasta Y porque Y se está moviendo, o sea, no está fijo. Claro, sí, Está- Porque ya. queremos Te encontrar la entendí. función con respecto a Y. Te entendí. Es raíz cuadrada de p más 2 por y un décimo. 10 queda ahí. 10. Okidoki. Ya, ya vamos el B que ya, ese es el último que hacemos. Porque ya es medio tarde. Evaluado entre D. Espérate. Y ese es igual a, bueno, un décimo de Y. Ah, lo mismo pero con Y. Ah, y el B Y ahí, que ahí puedes ponerla de dos formas. Puedes ponerla con llaves o con la función, el valor característico, creo que se llamaba. Esa notación que usa el profe con el 1. no sé por qué hace esa anotación, pero Date cuenta que si lo escribes con llaves, cuando Y va a ser menor que 2, es el mínimo, entonces debe ser acumula 0. Y cuando es mayor que 102, es el máximo, debe acumular 1. ajá. Ya, Y pues ahora esta, el B. El B es rápido, el B es rápido también. no, ya está entre, caray, de 2 y 102. Vale. A ver, el B se supone que es rapidito, ¿no? Ajá, mira, este tienes que analizar. Primero, date cuenta que, ¿qué pasa si X es mayor que 4? Si X es mayor que 4, va a ocurrir 4, ¿no? Ajá, el mínimo entre, no, pues, sí, si X es mayor que 4, el mínimo entre 4 y X va a ser 4. Y el máximo entre 2 y 4 es 4. Ujú. O sea, pero mira, el intervalo importante el intervalo importante de analizar ahí es cuando X está entre 2 y 4. O sea, escribes o escribo yo. Espérate ya. A ver, intervalo de X cuando. Sí, porque el otro va a ser el máximo y debe acumular 1 y el otro va a ser el mínimo y debe acumular 0. Entonces, el importante es el intervalo que está en el medio, por así decirlo. Así. Ajá. Ya, mira, X es menor que 4, ¿verdad? Sí. En consecuencia, el mínimo entre 4 y X va a ser X. Y Ujú. ahora, como X es mayor que 2, el máximo entre 2 y X va a ser X. En consecuencia, W va a ser igual a X, cuando X está entre 2 y 4. Ah, ya. Y ahí puedes aplicar exactamente el mismo método que hiciste arriba, porque X es creciente en todo su dominio. No, pero si va a ser exactamente X, entonces no sería lo mismo que decir que tiene una distribución uniforme. También. No, porque te cuenta que sería un uniforme entre 0 y 1 debería ser, pero X no está entre 0 y 1. X está entre 2 y 4. Ajá. Ah, bueno. Vale, serio. Aunque ese es más rápido hacerlo por el método de la distribución nomás. O sea, calcular la integral. Es igual a X. Ya. Ujú. W es igual a X y ahora Puedes aplicar el mismo método que hiciste arriba. Y ahí es, eh, Panco, ahí es súper sencillo porque la inversa de X va a ser X mismo. Y entonces la derivada de eso va a ser 1. La derivada de la inversa. ya voy, déjame ver. W, déjame ver, esto sería, bueno, un décimo Ujú. Y ahí nomás con X entre 2 y 4. por 1 y entre, Y ahí la función de densidad de eso va a ser W entre 10. La función de distribución, perdón. creo que se resta algo aquí, No, porque recuerda que vamos de 2 a, de nuevo, estamos hasta tomando, X. Hasta W.
Sí, pero habría que darte, a ver, espérate, W. Sí, 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 tienes razón. W menos 2 sobre 10. Te va a quedar W menos 2 sobre 10. W menos 2 sobre 10. Listo. Ya, pues ahí está. Y eso es todo. Y a esto ni que se diga. Esto ya dejémoslo para mañana. Ya, eso es todo. Sí, déjame guardarlo. Guardar como. Al final que sería... Sí que vamos a terminar haciendo todos los ejercicios. Gracias a todo esto, ya queda el control. Yo ya hice el control, o sea, está relativamente fácil, la verdad. Solo es, ¿Ya lo hiciste? sí, solo es ver el video. Ver el video, prestar mucha atención al video. ¿Cuántas preguntas son? 3, si no me recuerdo. ¿Sobre qué tema es? Sobre el último, de la última clase Estadísticos de orden. eso. Ujú. ¿Qué? ¿Sacaste 100? Sí, si no me recuerdo, sí. ¿Cuánto tiempo 10, dura ese video? 10 minutos, más o menos. 10, sí, 10 minutos más o menos. Ok, ok. Bueno, ¿Cómo te llamas? Julio. sí, me llamo Julio por. El antes estaba viendo el video que pasaron al grupo, gracias, por cierto. Y confundí tu voz con la de un compañero que está también con nosotros. No sé si lo conoces, a Nelson. No, no lo conozco. No, vale. Pero sí, sí. Pensaba que era él. ¿Te parece la de Nelson? Pero Sí, no es. no. Ni idea quién será, pero bueno, Todo aquí es gracias a God Hativa. Simón, Simón. sí, él sabe mucho. Bueno, nos vemos, hasta luego.